valientes, que no teme a lo que siente. Entonces es cierto. Si fue usted, usted la tiene. ¡No! ¡No, yo no fui! Pero si me acaba de decir que usted la tenía, que si la mato ya no la voy a volver a ver. ¡Ay, suéltame y se lo explico! Ay, es que tenerlo cerca me pone nerviosa, me desconcentra. Esto es solo Jesús Matamoros. Nada más, estoy completamente segura. Es contra usted, es contra mí. Y si me mata, él es capaz de cualquier cosa porque a pesar de todo, ese hombre me ama. Valdés, se lo juro, Valdés, yo soy inocente. Y si me va a matar, lo único que va a lograr es morir. Porque esos hombres que están afuera responden por mí. La única que puede recuperarle a su hija soy yo. Así que conoció el rostro de Jesús Matamoros, el narcotraficante famoso. Sí, así es. Laura Aguilar pudo hacer su retrato hablado. Tengo el rostro de ese hombre en mi cabeza. ¿Y cómo es él? Parece un hombre común. Tiene la nariz chata, pequeña, normal. El cabello es un poco claro, según Laura. Ajá. Igual que sus ojos. Algo gordito. Es más, ni siquiera es demasiado alto. ¿Quién diría, no, que detrás de un rostro común se puede esconder el peor de los delincuentes? Laura, me dijeron que ya hiciste el retrato hablado, ¿no? ¿Algún problema con el operativo? No, todo bien. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Lo veo nervioso. No, nervioso no, para nada. A ver el tal Jesús Matamoros. Usted y su hija solo han traído problemas a nuestra familia. Si Juan Marcos se descompensó, seguramente es porque se puso nervioso. Usted no tiene nada de qué hablar con él, así es que, por favor... Te equivocas. Entre Juan Marcos y yo siempre va a haber un tema pendiente. Se llama Fernanda. Pero ya lo hablaremos en otro momento. Lo importante es que ya estoy perfectamente bien de salud. Sí. Y me alegro que no tengas nada. Más me alegro yo. Bien, me voy. Que la pasen bien. ¿Otra vez estás mal? Tranquila. Son consecuencias del golpe que recibí, pero me dijo el doctor que es cuestión de tiempo y todo va a estar bien, mi amor. No te preocupes. Tranquila. Buenos días. ¿Viniste temprano, Lady D? Sí, es que estoy algo nerviosa. Anoche cuando llegué a mi casa me llamó el doctor Montoya. Yo le dije que estaba asustada y que prefería que no me volviera a ver. Me confirmó lo que yo estaba pensando. ¿A qué te refieres, Lady? Me dijo que me llamó solo para aclarar las cosas. Que le parecía muy bella, pero que realmente le interesa otra mujer. Ya. Pero a mí no me importa. Claro, por el peligro que representa ese canalla, ¿verdad? No. Es que a mí también me gusta otro hombre. ¿Me disculpas? El retrato
hablado que hizo Laura Aguilar es falso. Todo sigue ok. Duval. Bueno, me cambio y ya estoy listo para mi segunda clase, aunque la verdad no sé si el box, el karate y esas cosas sean lo mío. No. Unas clases básicas de defensa no le van a venir mal. ¿Me puede esperar arriba? ¿La modelo? Perdón. Hola. Jesús, estoy desesperado, no encuentro a Fernanda por ningún lado, ¿qué hago? Esa mujer no merece que estés mal por ella, baby. Me volvió a llamar así. Cuando te veo comportarte como un muchachito, me llevas al pasado. Mira, las mujeres malas solo traen problemas. Hazme un favor. Busca a esa bebé por cielo y tierra. Ivonne me está molestando de verdad. Roba a la niña usando mi nombre. Me llama para decirme que mi final está cerca. Estoy cansado. Estoy reventado con ella. ¿Y sabes qué? No quiero matar. Pero me voy a terminar enojando. Hazme el favor y encuentra a esa niña. Perfecto. ¿Y Fernanda qué? ¿Quién sabe? Escúchame. Lo mejor que te puede pasar es que la maten. ¡Clara! ¡Clara! No puedo creer que estés celosa por Fernanda del Castillo. Entré y los vi besándose. No estoy celosa por paranoia. Mírame. ¿En serio? ¿En serio tenemos que estar mal por esa loca? Loca y todo, pero es una mujer hermosa. La única mujer hermosa que conozco la tengo delante de mis ojos. Haciéndome una hermosa escena de celos como hace mucho nadie me la hace. Camilo, te besó. Eso significa que le gustas. Me besó porque me confundió con mi hermano, con Luis. A lo mejor es una trampa. O a lo mejor de verdad se está volviendo loca. Ya no pelees conmigo, por favor. Delicia de secreto que me anima a seguir y a vivir. ¿Qué? ¿Me van a matar? Porque si lo van a hacer, quiero que sepas que mi venganza va a ser fatal. Ah, ¿te ríes? ¿Te estás riendo? Yo soy más peligrosa muerta que viva. Mire, ya. Cállese la boca. Porque a mí lo único que me importa es mi hija. ¿Acaso usted sabe dónde está? ¡Hable! ¡Auch! ¿Qué sabes, Miguel? ¿Dónde está mi hija? ¡Te lo dijo esa perra! Así que es usted la que anda metiéndole esas cucarachas en la cabeza a Miguel. Yo sé que fuiste tú. ¡Fuiste tú la que me robó a mi hija, Ivonne! Yo lo sé. Yo sé que fuiste tú porque sabías que nos íbamos a ir. Yo sé que fuiste tú. ¡Ya, basta! No. Es decir, yo sí quiero que Miguel se quede. Miguel es mi compañero, mi amigo, mi amante. No lo quiero perder. Y así me crean o no, yo no fui. No se esfuerce mirando ese retrato, Duval. Ese no es Jesús Matamoros. No entiendo. Me llamó. Me llamó Duval y me amenazó. Amenazó con matar a mi hija. Me dio la descripción perfecta de dónde estaba mi Jessica. Justo en la puerta de su escuela. Un blanco fácil para cualquier delincuente. Y yo me asusté. Me asusté mucho. No, sí, de verdad. Yo te entiendo perfectamente, Laura. Es más, te aconsejo que dejes esto en nuestras manos, ¿ok? No te metas más en esto. Se metió conmigo. Con lo más sagrado que tengo, que es mi hija, Jessica. Y su retrato puede no estar aquí, en papel. Pero está aquí.
en mi cabeza. Y yo le juro, Duval, por mi hija, que voy a acabar con Jesús Matamoros y con todos sus cómplices. Aunque sea lo último que haga. ¿Está listo, doctor? Por favor, discúlpeme si me río, pero yo sé que si en la empresa me ven así, se van a reír. Me imagino, esto es completamente diferente a su vida, ¿no? Sí, sí. Completamente. Es un antes y un después. Y claro, usted tiene mucho que ver en esto. Usted es algo con lo que la vida me sorprendió. Y si bien yo fui el que la busqué, de alguna manera yo siento que usted me estaba esperando. ¿Cómo? Quiero decir que a usted le gusta trabajar conmigo, por un hombre que vive en peligro, ¿o me equivoco? Claro, a mí me gusta mi trabajo, eso es cierto. A mí me gusta usted. ¿Perdón? Me gusta usted, su estilo, su entereza. Usted me dio valor, coraje. Bueno, hasta ahora solamente tuve valentía para ir más allá de la ciencia, para trascender. Claro, doctor, hablando de la ciencia y su trabajo, una amiguita de mi hijo quiere ser científica y lo quiere conocer. Ah, qué honor. ¿Y cómo se llama? Jessica. Jessica. El otro. ¡No fue Jesús Matamoros! Según Matamoros fue Ivonne y según Ivonne fue él. ¿A quién le creemos? ¿Qué pasa? ¿Le crees a Ivonne? ¿Qué pasa? ¿Sientes algo por ella? ¿Pero estás loca? No digas tonterías. Es como si yo te dijera que tú crees en él porque tienes algún sentimiento hacia Matamoros. Sí, claro. La única diferencia es que yo no me acosté con Jesús Matamoros. Fabiola, por favor. No estamos como para una escena de celos. ¡No son celos, Miguel! ¿Que acaso no te das cuenta que esa mujer está loca por ti? A mí no me importa lo que esa mujer quiera. A mí ella no me importa, ¿no lo entiendes? Y tú tendrías que pensar más claramente, porque tenemos que diseñar un plan, una estrategia para recuperar a nuestra hija. Eso es lo único importante. No puede ser que tengas desmayos, mi amor. Te puedes caer en la calle y eso es muy peligroso. El doctor va a cambiarme la medicación, es nada más que eso. Es todo. Nada más y nada menos. ¿No te das cuenta, Juan Marcos? Yo tengo miedo. No hay nada que temer, de verdad. Doctor, dígame exactamente qué es lo que le está pasando a Juan Marcos, por favor. Siempre. Arriba, ok. Aquí. Muy bien. Aquí. Muy bien. Perfecto. Muy Y aquí. Perfecto, Eso así es. va. Muy bien. Gracias por escucharme. No me des las gracias. Está preocupado por su mujer, ¿no? Muchísimo, Lady. Sí, ok. Aquí una. Aquí, ¿así está bien? Ay, perfecto, vamos. ¿Ya? Perfecto. Vamos. Ok. Vuelva. Vuelvo acá. Vuelva. Ok. Ajá. ¿Lo ven? Siga, lo estoy viendo. Sí, sí. ¿Estoy viendo? Ahí estoy. Ajá. Ok. Piense que no le va a pasar nada. Eso espero. Bernardo. Willy. La que quiera. Aquí. Muy Aquí. bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Eso es. Siempre brincando. A la defensa. Ok. Miguel puede dudar, pero yo no. Yo sé que fuiste tú. Me salió lista la chaparrita. Devuélveme a mi hija. Tranquila. Me toca un pelo. Y hay un ejército de hombres que van a acabar con usted. ¿Qué quieres? ¡Devuélvemela! No. ¿O sí? Cuando deje definitivamente a Miguel Valdés.
Bueno, me voy a cambiar. Ahora nos vemos, ¿sí? Sí, claro, yo también. Qué bonita eres, mamita. ¿No? Muy, muy rica. Quédate. Señores, por favor, respeten a una dama. ¿Y si no? ¿Qué?